Hola, qué gusto saludarnos nuevamente. Bien, ahora vamos a ver otro video con respecto ahora, pero a nomenclatura química inorgánica. Para ello vamos a tomar en cuenta varios puntos importantes en los cuales yo les envié la presentación en aula virtual y ustedes obviamente tienen que realizar su apunte. Bien, quiero tomar en cuenta varios puntos. En primera, ustedes saben que la nomenclatura química inorgánica se divide en tres tipos de nomenclaturas. Lo que es la sistemática, lo que es la UPAC y lo que es, en este caso, la tradicional o común. Bien, antes de entrar a ver, en este caso, las dos nomenclaturas que vamos a estar manejando, que en este caso es la UPAC y la nomenclatura común o tradicional, quiero retomar los puntos importantes para poder realizar lo que son los compuestos. Bien, ustedes en su tabla periódica van a poder encontrar u observar que en cada elemento tiene numeritos muy chiquitos, el cual me indica el número de oxidación o la valencia que tiene en este caso el elemento. Van a ver que varios de ellos tienen números positivo o negativo, en el cual me dice que puede tomar tanto uno como otro, es decir, ser positivo o ser negativo, dependiendo de cómo estemos empleando ese número de oxidación. Recuerden que la valencia y número de oxidación en definición es diferente, sin embargo, en la tabla periódica vamos a ubicarlo como lo mismo, ¿sale? Hay que tomar en cuenta eso. Ahora, dentro de un compuesto siempre, chavos, vamos a ver que para lo que son compuestos binarios conformados por lo que es dos elementos, por ejemplo X y Y, siempre el elemento que se encuentre del lado izquierdo va a ser la parte positiva del compuesto o de la molécula. Por lo tanto, el número de oxidación que va a emplear siempre va a ser positivo. Y el elemento que se encuentre del lado derecho va a ser la parte negativa de mi compuesto o mi molécula. Es decir, el número de oxidación que va a emplear siempre va a ser negativo. De modo de que obviamente equilibre mi molécula o mi compuesto. Esto es importante para que siempre tengan o consideren lo que es en un compuesto o una molécula, cuál va a ser la parte positiva y cuál va a ser la parte negativa. O qué número de oxidación positivo voy a poner del lado izquierdo y qué número de oxidación voy a poner del lado derecho. Cuando son compuestos conformados por tres elementos, o sea, ternario, por ejemplo, X, Y y Z, los dos elementos que se encuentran del lado izquierdo, o es decir, el que se encuentra del lado izquierdo y el del medio, va a tomar la parte positiva de la molécula o del compuesto, y el elemento que se encuentre del lado derecho va a ser la parte negativa de ese compuesto o molécula. Por lo tanto el elemento izquierdo como el del medio va a tener una valencia positiva, y la suma de los dos tiene que ser la contraparte del elemento del lado derecho, ¿sale? Entonces, para que se equilibre en este caso mi compuesto o mi molécula. Ahora, tomando en cuenta las dos nomenclaturas que vamos a estar utilizando únicamente para lo que es nomenclatura de química inorgánica, para este parcial, vamos a utilizar un cuadro que por ahí también les envié en la presentación. ¿Cuál cuadro es? Les indico, déjenme quito esto. Ok. El cuadro es el siguiente. Bien. Es este cuadro que aquí estoy señalando. Este es importante que se lo aprendan prácticamente todo. ¿Qué me quiere decir esto? Ya vimos que cada elemento tiene sus propios números de oxidación, ¿correcto? Entonces, hay elementos que tienen un número de oxidación, como por ejemplo el hidrógeno, que nada más tiene un número de oxidación de 1. Pero hay elementos que tienen más de 1, por ejemplo, el cobalto.
El cobalto tiene número de oxidación 2 y número de oxidación 3, es decir, tiene 2. Y así como estos elementos tienen obviamente más elementos con mayor número de oxidaciones. Entonces, este cuadro es importante. Y les explico cómo lo vamos a tomar en cuenta para poder realizar la nomenclatura tradicional o común. Si solamente tiene una única valencia, independientemente del valor que tenga, o sea 1, sea 5, sea 4, la terminación va a ser ico. Aquí lo están poniendo así con azul. Va a ser la terminación. Si el elemento tiene dos valencias, ¿sale? El cual me dice o me indica que la valencia más chica va a ser terminación oso y la valencia más alta o mayor va a ser la terminación ico. Un ejemplo, el cobalto que les acabo de mencionar. El cobalto tiene valencia 2 y 3, si ustedes se ubican en su tabla periódica. Entonces, obviamente, el más chico va a ser 2 y el más alto va a ser 3. Entonces, bajo este esquema, yo estaría terminando mi compuesto con eso que me está indicando la tabla. Si utilizo el más chico, que será la de 2, pues obviamente la terminación va a ser oso. Si utilizo la más alta, va a ser ico, que será la de 3, en este caso del cobalto. Aquí en el caso de cuando tengo 3 valencias, aquí vamos a ver que hay 3 tipos. Si utilizo el número de oxidación más chica o menor, va a ser prefijo hipo y la terminación oso. Si el número de oxidación es intermedio, terminación va a ser oso. Y si el número de oxidación es más alto o mayor, la terminación va a ser ico. Suponiendo que X elemento tenga, por ejemplo, número de oxidación 2, 3 y 4, obviamente el más chico va a ser 2, por lo tanto la terminación va a ser oso. Si es intermedio, que en este caso es el 3, entonces va a ser primero prefijo, la raíz en este caso del metal o no metal y posteriormente la terminación oso. Si tenemos la valencia más alta o número de oxidación más alto, entonces la terminación va a ser oso. Por ejemplo, en este caso, pues será el 4, ¿no? Bien. Y el último. Si el elemento tiene 4 números de oxidaciones, entonces me dice que el más chico va a ser prefijo hipo, terminación oso. El intermedio va a ser oso, intermedio más chico, si lo quieren ver así. El intermedio más grande sería ico, terminación. Y la más alta o más grande sería prefijo per y terminación ico. Suponiendo que un elemento tenga 4 números de oxidación, por ejemplo, 2, 3, 4 y 5, entonces en ese sentido tendrían que poner o colocar según el prefijo o el sufijo correspondiente, o la terminación para que se entienda mejor. Si fuera 2, sería prefijo hipo, terminación oso. Si fuera 3, terminación oso. Si fuera el 4 que estemos utilizando, sería terminación ico. Y si fuera el mayor, el quinto, sería prefijo per y la terminación ico. Entonces es importante, chavos, que esta tablita siempre la tengan presente, porque nos va a indicar según el número de oxidación que estemos empleando, la terminación o el prefijo correspondiente. Bien, ahora retomando otro punto importante de lo que les envié. ¿Cómo se va a asignar el nombre o la fórmula según sea el caso? Y para ello les envié ahí lo que es el ejemplo del óxido de aluminio. Es decir, Al, que si ustedes se fijan en su tabla periódica, el aluminio tiene número de oxidación de más 3. Es el único que tiene. Y el oxígeno tiene número de oxidación de menos 2. Entonces, antes de nombrar cualquier compuesto, siempre tenemos que equilibrarlo. ¿Cómo? El número de oxidación del elemento que se encuentra del lado derecho siempre lo voy a cruzar en forma positiva como subíndice. Y el número de oxidación del elemento del lado izquierdo lo voy a cruzar
en forma también positiva del otro lado, en este caso del elemento del lado derecho como subíndice. ¿Sale? De esta forma yo estoy equilibrando mi compuesto para que al final de cuentas me dé precisamente el compuesto que yo quiero o que yo voy a obtener, que sería este. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se asigna el nombre? El nombre se asigna conforme, déjeme borro esto, a cómo se colocan los elementos. Voy a tomar el mismo ejemplo. Aluminio 2, oxígeno 3. Que en este caso dijimos que era el óxido de aluminio. Bien, si se fijan, poniendo el nombre sería óxido de aluminio. ¿Qué está nombrando primero? Está nombrando primero lo que es el elemento que se encuentra del lado derecho. Entonces, para que ustedes a la hora que vayan a hacer sus compuestos, se fijen muy bien en cómo van a nombrar. Repito, siempre se va a poner el nombre conforme al elemento del lado derecho o viceversa. Se pone el elemento del lado derecho conforme al nombre que tengo principalmente o primero en el nombre del todo el compuesto. Y luego, posteriormente, el nombre del elemento que se encuentra del lado izquierdo o viceversa. Es decir, a partir del nombre, el segundo nombre del compuesto me indica que va a ser el primer elemento de mi compuesto. Siempre es así, chavos. ¿Sale? Entonces, repito, antes de nombrar cualquier compuesto, yo tengo que cruzar sus números de oxidación como subíndices para poderlo equilibrar. Una vez que está equilibrado, ahora sí, yo puedo nombrarlo. Mientras tanto, no puedo hacer nada, ¿sale? Entonces, para que tengan mucho cuidado. Entonces, tomando en cuenta estos puntos importantes dentro de la presentación que yo les envié, ahora sí, vamos a ver los primeros compuestos. Pongan atención porque vamos a ver varios durante el trayecto de estas semanas que nos quedan. Entonces, déjenme, hago chico esto. Perdón. Me quito esta presentación y me enfoco acá. Para que me vayan siguiendo, por favor. Esto fue lo que acabo de mencionar. Estas tablas que les estoy mostrando de raíces también son importantes que siempre las tengan presentes y las consideren para poder nombrar los compuestos. Y ahorita vamos a verlos. Los voy a utilizar sobre todo para poder utilizarlas en nomenclatura común o tradicional. Bien. Empiezo. Primeros compuestos. Hidruros. Para que lo vayan anotando por favor allí en su cuaderno y poder realizar los ejercicios correspondientes a este tipo de nomenclaturas bajo los compuestos de hidruros. ¿Cómo se conforman los hidruros? Es la unión química entre un metal más el hidrógeno. Siempre en esa estructura. Por eso su fórmula general es Me, que significa metal, y la N más, el que tengo aquí que estoy señalando, me indica el número de oxidación que va a tener ese metal, que obviamente no sabemos, depende del compuesto, ¿no? Más el hidrógeno, ojo aquí, la valencia del hidrógeno, en este caso, que es la única excepción, ojo, es la única excepción donde el hidrógeno va a tener el número de oxidación de -1, ya que si ustedes ubican su tabla periódica, el hidrógeno aquí viene como número de oxidación de +1 o positivo. Pero repito, es la única excepción donde el hidrógeno va a tener el número de oxidación de -1. En los hidruros es el único. Entonces, para que lo consideren. Repito, bajo este esquema yo puedo darme cuenta que es un hidruro. Repito, por mi fórmula. Me dice primero voy a poner un metal con su respectiva valencia positiva o número de oxidación positivo más el hidrógeno con número de oxidación negativo 1. Vamos a nombrarlo primero bajo nomenclatura IUPAC, que es con base a números romanos. ¿Cómo se asigna el nombre? Me dice la regla. Primero pongo
la palabra hidruro, que lo estoy señalando aquí. Después la palabra de, obviamente. El nombre del metal. Y posteriormente el número de oxidación o valencia con número romano que está utilizando el metal. Ok, el ejemplo que yo les pongo aquí. Sodio. Si ustedes ubican en su tabla periódica, el sodio tiene número de oxidación de 1 o más 1. Y acabo de mencionar que el hidrógeno, por ser excepción, tomando en cuenta que estamos hablando de hidruros, va a tener número de oxidación de menos 1. Entonces, repito, antes de poder nombrar, tengo que equilibrar. ¿Cómo? Cruzando lo que son los números de oxidación como subíndices. Aquí, en este caso, el sodio pasa positivo y el hidrógeno también pasa positivo. Entonces quedaría NaH, que es el que yo estoy señalando aquí. No se ponen subíndices 1 porque se da por entendido que cada elemento representativo aquí en la fórmula es 1. Entonces por eso nunca se ponen los números 1, ¿sale? Como subíndices, pues. Entonces, una vez que ya equilibre mi compuesto o mi molécula, entonces ahora sí ya puedo nombrarlo bajo la regla que me está indicando. Estamos en UPAC, por lo tanto sería hidruro de sodio. Van a preguntarme aquí, ¿por qué no tiene número romano si me está indicando la regla? En este caso, chavos, para cuando nada más tenga, ojo, un número de oxidación, no se pone el número romano. ¿Por qué no? Porque se da por entendido que si nada más tiene un número de oxidación, pues es lo único que vamos a poner en el nombre. Y por lo tanto, pues ya se da por entendido que ya está englobando a ese número de oxidación. Si tuviera más de un número de oxidación, entonces sí teníamos que definir cuál es el número romano que voy a poner conforme al número de oxidación que está utilizando el metal. Vaya, para que se entienda mejor. El cobre. Ubiquen todos el cobre en su tabla periódica. El cobre tiene número de oxidación de 1 y de 2. ¿Sale? Entonces, bajo este esquema, vamos a ver el ejemplo. Primero voy a hacerlo con el cobre más 1. Obviamente añadiéndole el hidrógeno con menos 1. Al cruzar las valencias o números de oxidación para poder equilibrar el compuesto, quedaría CuH, cobre hidrógeno, ¿cierto? Porque se da por entendido que los subíndices 1 pues ya están integrados en la fórmula. Entonces sería, bajo el nombre, hidruro de cobre 1. Aquí estoy definiendo con número romano y entre paréntesis el número de oxidación del cobre que estoy utilizando en ese momento, que es de más 1. ¿Sale? Si yo no le pongo el número romano con paréntesis, suponiendo que no lo tenga, entonces me van a decir ustedes, bueno, entonces ¿cuál es, si yo veo nomás el puro nombre, cuál es el número de oxidación que está utilizando el cobre si tiene 2? No sabrían, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí es importante poner el número romano para definir cuál es el número de oxidación que en ese momento este compuesto está utilizando. El siguiente ejemplo, utilizando el cobre más 2. Igual, para poderlo equilibrar y nombrarlo, cruzo lo que son los números de oxidación. Entonces quedaría CuH2. Obviamente el número de oxidación del cobre pasó al otro lado como subíndice. Entonces aquí puedo nombrarlo bajo UPAC, que sería hidruro de cobre número 2. Repito, porque el cobre tiene más de un número de oxidación. Entonces sí tengo que definir aquí cuál es el que voy a utilizar. Repito, mismo caso, si yo no le pusiera el 2 en número romano y yo viera el nombre, ustedes me preguntarían, bueno, ¿cuál cobre? ¿Cuál es el número de oxidación del cobre que estoy utilizando en ese momento? ¿Sale? Ya que tiene 2. Entonces, no sabría. Por eso es importante poner los números romanos. Con base, repito, al número de oxidación que está empleando en ese momento el elemento metálico en el compuesto. ¿Sale? Si nada más tiene una única valencia o número de oxidación, el elemento, pueden omitir el número romano. ¿Sale? Bien, ahora vamos a ver bajo nomenclatura tradicional o común.
hidruros. ¿Cómo se realiza el nombre o cómo me dice la regla? Dice que primero voy a tomar en cuenta la palabra hidruro, después la raíz del metal, que ya habíamos dicho que las raíces son las tablas que yo les envié. Son las más destacadas o importantes. ¿Cuáles tablas? Estas. ¿Sale? Para que las tengan presentes. Por eso es importante que las tuvieran ahí presentes. Y la terminación con base a la tablita que les hice hincapié al inicio. El de ozoeico. Ejemplo, tomando en cuenta nuevamente el cobre con sus dos valencias que tiene según la tabla periódica. Me dice, cobre con valencia +1. Obviamente primero equilibro, cruzo lo que son los números de oxidación o valencia. Y el primero me sería CuH, que es la fórmula ya equilibrada. Entonces sería hidruro. Para el cobre, la raíz, si ustedes se van a buscar la tabla de raíces, vean, por ejemplo, Cu, aquí está. Cupr sería la raíz. ¿Sale? Aquí están las raíces. Y obviamente, como es el número de oxidación o valencia más chico del cobre, haciendo referencia a la tabla que yo les indiqué, tiene dos valencias, aquí en esta. La más chica va a ser terminación oso. ¿Sale? Y para que lo vean, aquí está. Por eso es hidruro cuproso. Cuando estoy utilizando la valencia más alta o número de oxidación más alto, que es la de 2, en este caso para el cobre, primero repito, cruzo lo que son las valencias como subíndices para poder equilibrarlo. Y ahora sí puedo nombrarlo. Sería hidruro, raíz cupr, que ya vimos de dónde proviene. Y la terminación ico. Repito, como el cobre tiene dos números de oxidación, entonces nuevamente me voy a mi tablita. Aquí está, para dos valencias o dos números de oxidación, que es lo mismo. La más alta va a ser terminación ico. Y para comprobarlo, entonces el nombre sería hidruro cúprico. Entonces, por eso es importante esta tablita. Me indica según el número que tenga, el número de oxidaciones, me refiero. No el número exacto, ¿sale? El número de oxidaciones que tenga en este caso ese elemento metálico. Entonces, ahora les corresponde a ustedes hacer la práctica. ¿Cuál es este cuadro? Primera actividad. Resuelve el siguiente ejercicio en forma individual. Posteriormente compara tus respuestas con tus compañeros y profesores. O profesor, perdón. Entonces aquí tengo fórmulas y ustedes van a ponerme el nombre bajo nomenclatura Yupac y común. Pero ojo, también les estoy poniendo el nombre tanto en Yupac para que ustedes me pongan la fórmula y la nomenclatura tradicional o común. O les doy el nombre en tradicional o común y ustedes me tienen que poner la Yupac y la fórmula obviamente. Entonces, aguas, por ejemplo aquí, en el caso de nomenclatura tradicional o común, dice hidruro de estroncio o hidruro estróncico. Si ustedes se van a su tabla periódica y ubican el estroncio, vean, nada más tiene un número de oxidación que es el 2. Por eso, el ICO. Entonces, ustedes, por lógica, saquen la fórmula. ¿Sale? Colóquelo según lo que acabamos de ver en lo que es las reglas de nomenclatura, tanto para Yupac como para tradicional o común, y obviamente para poder formar lo que son las fórmulas ya equilibradas. De todos modos, este ejercicio se los voy a enviar por el aula virtual para que lo desarrollen. Y el día de mañana les envío las respuestas para que comparen. Y así vamos a estar haciéndolo durante estos días, en estas semanas. Para que ustedes vayan viendo cómo van avanzando también. Y cualquier duda o pregunta, ya saben que me pueden hacerla. Enviándome un mensajito por Teams, que es más fácil que yo pueda verlo porque inmediatamente me manda el mensaje. Entonces, sería todo, muchachos. Entonces, por favor, hagan sus ejercicios y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.